Bien, entonces en esta noche vamos a estar estudiando bajo el tema Caminando hacia mi destino. Y a la luz de la Torá, a la luz de las escrituras, de las sagradas escrituras que el Eterno nos ha dado, todo, absolutamente todo, empieza por la palabra. Todo lo que usted, lo que yo, lo que cualquiera de nosotros vayamos a emprender, empieza por una palabra. Por una palabra. Así como el Eterno creó el universo entero, las estrellas, el sol, la tierra, todos los planetas y todo lo que no podemos ver, con una palabra. Ustedes pueden entender que entonces todo tiene un principio. Y el principio, como les digo, se basa en la palabra. Apocalipsis 21:5 Apocalipsis 21:5, y vamos a ir entendiendo que cada uno de los que estamos aquí y los que vayan a escuchar este audio tienen ya un destino. Tenemos un destino al que tenemos que llegar. Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, yo estoy haciendo todo nuevo. También dijo, escribe, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza o de ser confiadas. Todo lo que el Eterno, todo lo que Yahweh, todo lo que el Elohim de los hebreos, el Elohim nuestro, dijo, se hace, se cumple. Absolutamente todo. Hemos estado viniendo estudiando toda esta semana las Parashá y esta semana, la anterior, perdón, cuando a Moshe se le encarga el gran encargo que se le da a Moshe de ir al pueblo egipcio. ¿Y qué le dijo Yahweh a Moshe? Di la palabra, di, o sea, así va a suceder. O sea, Moshe soltó la palabra que el Eterno, que Yahweh le había dado para el faraón. Todos conocen cuál fue el destino final de todo ese evento, de todo ese acontecimiento que se creó en ese lugar hace más de 3.500 años. Recuerden que ese evento sucedió 2.448 años después de la creación y 1.492 años antes de la venida del Mashiach. Estamos hablando de 3.500 años a través de una palabra, de una promesa que ya se había soltado en Abraham. Años más tarde se ve cumplida en la persona de Moshe. La palabra es fundamental para todo lo que tú y yo vayamos a hacer, mis amados hermanos. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 3, verso o pasú 12. Ahí Yahweh le dice a Moshe, estaré junto a ti. Lo mismo vamos a leer. Yo de cierto estaré contigo. Yo de cierto estaré contigo. Mi palabra será tu ayudador. Quiero resaltar esa parte de ese pasú. Mi palabra será tu ayuda, tu ayudador. Tu señal que yo te he enviado será cuando guíes al pueblo fuera de Israel, de Misraim. Tú adorarás a Elohim sobre este monte. Sobre este monte. Miren, mi palabra será tu ayudador. La palabra del Eterno hoy en día es nuestro
ayudador. La palabra del Eterno hoy en día es nuestro ayudador, es nuestra ayuda. Decía hace un rato la hermana Mariuxi, antes de entrar a la transmisión, de que ella siente temor, miedo por las familias que tiene fuera de Ecuador, fuera de este país. Y yo creo que todos sentimos eso por nuestra familia que también están acá, pero la palabra, la bendita palabra del Eterno es la que nos da ese consuelo, esa seguridad y esa confianza. No significa que no debemos de cuidarnos, como me decía ella, y es verdad, tenemos que cuidarnos. Y a la luz de la palabra usted puede ver muchos pasú que lo confirman, pero no es el tema de esta noche. Sin embargo, yo quiero decirles y reafirmar lo que dice este pasú. Mi palabra será tu ayudador. Y bajo esa palabra es que nosotros estamos aún vivos por la promesa de que Él nos guarda, de que hay un ángel que va delante de nosotros y que hay un ángel que cuida también nuestras espaldas, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Miren, las palabras tienen tanto, pero tanto poder, tanto efecto en nuestras vidas, que con una palabra nosotros podemos provocar una guerra, podemos provocar discordia en nuestra familia, con nuestros hermanos. La palabra realmente no se la lleva el viento. Muchos hablan de que hay de hecho hasta canciones que las palabras se las lleva el viento. Eso, créame que no es así. Todas las palabras llegan a un lugar y se almacenan. Ya lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando la enseñanza. David, si me ayudas con el Éxodo, ahí mismo Éxodo, o Shemot 12, Pasú 33. Shemot 12, 33. Entonces, les decía que las palabras causan realmente un efecto poderoso en nuestras vidas. Éxodo 2, 12, 33 dice, los egipcios o los misrayamín presionaron para mandar a los hijos de Israel fuera de la tierra rápidamente, porque ellos dijeron, de lo contrario, todos estaremos muertos. O sea, Egipto quería que Israel, que el pueblo hebreo se vayan rápido, porque ellos asumían que si no se iban, todos iban a morir. Dadas todas las palabras que Moisés había dado al faraón, todas esas palabras estaban guardadas en el corazón del faraón. Entonces el faraón dijo, bueno, si empezaron con los primogénitos, esto va a seguir, vamos a morir. Entonces, dada ese miedo, ese temor, ellos piden al pueblo hebreo que se vayan rápido, que salgan rápido de Egipto. Miren cuánto efecto puede causar una palabra. Desesperación, miedo, angustia, temor. La palabra mal dicha o que alguien te ofenda puede causar odio en tu corazón, en tu alma, envidia, rencor y todo lo que hemos venido viendo a lo largo de las enseñanzas del rabino, orgullo, egoísmo, pleito, mentira, aún desobediencia. Y yo hoy que estaba preparando esta enseñanza, me acordé de algo. Yo sé que ustedes la han escuchado, pero lo voy a repetir. ¿Se acuerdan de Thomas Edison, el que creó la bombilla eléctrica, el que creó el teléfono, aportó a la creación del micrófono y de algunas otras cosas, pero lo que
a él más le resaltó fue la construcción de la bombilla eléctrica, ¿verdad que sí? Thomas Edison. ¿Cuántos saben esta historia de que Thomas Edison tenía un problema mental? Y yo tomé un apunte que me pareció interesante. Cuando este chico estaba estudiando en su escuela, en su colegio, él tenía problemas para captar las clases, o sea, así era muy distraído. Su capacidad intelectual aparentemente no le permitía entender, ¿no? Entonces, los profesores de la escuela deciden sacarlo a Thomas Edison de la escuela, ¿verdad? Entonces, se escribe le mandan una nota a la mamá y le dice, en la nota decía, su hijo tiene un problema mental y nosotros pues no podemos tenerlo en este lugar, sería mejor que usted lo retire de esta escuela. Pero esa nota no la leyó Thomas Edison, esa nota la leyó su madre. Cuando Thomas Edison llega a la casa, se la entrega a su madre y su madre cambia la versión, cambia lo que decía ese mensaje. El mensaje era negativo. Las palabras eran totalmente matadoras, desastrosas, unas palabras que, sin lugar a duda, podían causar un gran daño en aquel joven. Entonces la madre lo que leyó fue, su hijo es un genio. Le estaba leyendo a su hija, Tomás, ¿no? Le dice, su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos maestros buenos para enseñarle. Por favor, enséñele usted. Y esas fueron las palabras que escuchó Thomas Edison. Esas palabras que escuchó Thomas Edison más tarde lo convirtieron en uno de los inventores más grandes que ha tenido la historia del mundo entero. Dice que llegó a hacer más de 1.300 inventos. Entonces, esas palabras de positivas que esta madre soltó sobre su hijo cambiaron la mentalidad o causaron un efecto en aquel hijo. A veces nosotros inconscientemente nosotros le decimos a nuestros hijos palabras que lo pueden estar hiriendo o que lo están destinando a un final o a un fracaso. A veces nosotros le decimos con mucho amor, pobrecito mi hijo, pobrecita mi hija, qué bobo que es este, qué tonta que es aquella. Tal vez lo decimos rápidamente en un momento de locura, de ira, y esas palabras realmente causan un efecto en una persona, en un joven. Tenemos que aprender a soltar palabras de edificación, palabras que realmente nos lleven a una esfera tanto espiritual como material o secular de mayor nivel, ¿no? Y a veces nosotros, como le digo, lo hacemos inconscientemente. Entonces tenemos que saber qué palabras nosotros podemos darles a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestra familia. Una palabra de edificación. Entonces, dicho esto, lo que yo les quiero decir es que las palabras, todas las palabras que usted escuche, todas las palabras que usted reciba, van a su cerebro, van a un lugar de almacenamiento, no se las lleva el viento. Y cuando esas palabras llegan a ese lugar de almacenamiento,
es lo que conocemos como creencias, paradigmas, programas mentales. Y yo voy a hacer una comparación. Aquí tenemos a personas que conocen de sistemas operativos, de computadora, sea lo básico o lo avanzado. Si usted a un computador le mete información mala, basura, juegos malos, cosas malas, y usted luego hace una consulta, usted va a ver, la computadora le va a dar lo que usted le ha puesto a ella, ¿verdad que sí? Lo que usted le ingresa a la computadora, al celular, es lo que le va a dar a usted. Lo mismo sucede con nuestras vidas. Si nosotros le damos palabras negativas a alguien o a nosotros mismos, nos alimentamos de cosas negativas, los resultados de eso es que estamos almacenando cosas negativas. La semana pasada, conversando con Rafael, él hacía alusión a este tema, de que tenemos que tener un poco de selección al rato de conversar o reunirnos con ciertas personas. No le digo que vamos a hacer acepción de personas, pero sí tenemos que ser sabios en con quién nos reunimos y qué tema vamos a conversar, porque hay temas que realmente inconscientemente nos pueden causar daño, nos pueden destruir, sean los programas de televisión, las películas que veamos, tantas cosas que entren por estos dos grandes orificios, por estas dos grandes vistas o ojos que tengamos, todo entra y se almacena. Y se crean, como les dije, programas mentales. Ahí están. Y estos programas mentales, paradigmas o creencias son los que nosotros hoy en día tenemos. Usted y yo creemos en un ser supremo divino a través de ¿qué? De lo que hemos aprendido de nuestros maestros, del rabino, de las enseñanzas que usted pueda ver, no sé, a través de los medios electrónicos, pero usted ha creado conocimientos en su alma, en su corazón, en su cerebro. Usted lo ha almacenado y usted se está alimentando. Entonces su creencia hoy en día es creer en un ser divino. Esa es nuestra creencia. El que no cree en nada, el que no cree en Dios, para entenderlo mejor, es porque no ha tenido realmente un estudio de la Torá, de la palabra, del Brit Hadashah, del Taná. O sea, no tiene que dar. Y si no hay información, por supuesto que no tiene que dar. No, si no hay un estudio, una enseñanza, no tenemos o no tienen que dar. Entonces, les decía que se crea en nosotros, se crea dentro de nosotros una información. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 2, pasó 16. 1 Corintios 2, 16. En resumen, lo que dice el Rab Shaul es que tenemos que tener, ¿qué cosa? La mente del Mashiach. Usted y yo tenemos que tener la mente del Mashiach, la mente de nuestro Salvador. Dice así, una pregunta, ¿no? ¿Quién ha conocido la mente de Yahweh? ¿Quién le aconsejará? Pero tenemos la mente del Mashiach. La Reina Valera, Rab Shaul, dice que en esa versión dice que hay que tener la mente del Mashiach. Y para tener la mente del Mashiach, ¿qué tenemos que estudiar? Estudiar Torah, estudiar enseñanza, escuchar palabras, leer, escuchar Parashá, escuchar y escuchar. Entre más información
tenga usted tendrá mayor información. Ahí vemos en Valera, Reina Valera, más nosotros tenemos, dice ahí, la mente de Cristo, la mente del Mashiach, la mente de Yahshua. Y si nos vamos a Filipenses capítulo 2, pasó del 1 al 11, por el tiempo no lo voy a leer, pero en resumen, dice Filipenses 2, capítulo 2, del paso 1 al 11, dice que haya ese sentir que hubo en el Mashiach. ¿Cuál era el sentir del Mashiach? El sentir del Mashiach era pregonar la Torá, enseñar palabra, enseñar ordenanzas, dar mandamientos, traer al pueblo a los pactos, venir a los pactos, venir a que el fariseísmo de ese entonces reconozca que él era el Mashiach. Recuerden que en ese entonces había fariseísmo, no había judaísmo todavía. Entonces, tener ese sentir, pero ese sentir viene primero teniendo la mente del Mashiach, teniendo conocimiento a través de una palabra que usted escuche. Primero, sobre todas las cosas, palabra. Luego, esas palabras crean dentro de nosotros programas, creencias, paradigmas. O sea, todo lo que usted escuche, usted lo va a ir encasillando. Esto sí, esto no, esto es así. Y usted empieza a soltar lo que usted va aprendiendo. Pablo dijo, después de haber sido instruido por el Mashiach, después de haber sido llamado y escuchar una palabra en el llamado, acuérdense del convertimiento de Rab Shaul, cuando se cae de su caballo y una voz le dijo, él escuchó una palabra, una voz le dijo, y de ahí en adelante esa palabra creó en Rab Shaul, que era un fariseo, una creencia. Rompió todos sus paradigmas farisaicos y entendió el mensaje del Mashiach. Ustedes saben la historia, saben lo que Pablo hizo a lo largo de toda su vida. Miren, predicó toda Mesopotamia, Asia, predicó todos los rincones, él fue golpeado, dejado por muerto, pero su creencia que se había formado en él a través de una palabra hizo que se convirtiera en uno de los más grandes hombres al servicio de Dios. Y usted y yo lo sabemos. Llegó a decir, ¿a dónde? Bueno, palabras mías, ¿a dónde más voy a predicar? Ya he predicado en todos los rincones. ¿A dónde más voy? Imagínense la pasión que creó la palabra del Eterno en el Rab Shaul, en Pablo, a través de una palabra. Una palabra puede cambiar en nosotros el destino. Por eso el tema de esta hora, caminando hacia nuestro destino. Dentro de nosotros hay una semillita que tú y yo tenemos que hacer que se rompa la cáscara, salga el embrión y produzca. Eso el día sábado, con la ayuda del Eterno, lo vamos a estudiar a profundidad con una parashá. Pero lo que yo les quiero decir es qué importante que es escuchar la palabra y sobre todo
la palabra del Eterno, la palabra de Dios, como usted lo conoció. Marcos, David, ayúdame con el libro de Marcos, capítulo 9, a su 23. Marcos 9, 23 dice: todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que tenga confianza, para el que tenga confianza, dice la versión restaurada, la versión K2. Todo es posible para el que cree. Usted empieza a estudiar a profundidad, Torá, la palabra de Dios. Usted va a crear en su mente una creencia poderosa en las promesas del Eterno. Todo es posible para el que cree. Pero Yahshua le dijo a los talmidín, a los discípulos: cosas mayores ustedes harán de las que yo hago. Cosas mayores. Pero ¿qué tenían que hacer, que hacer los talmidín, los discípulos? Creer. Y para creer tenían que escuchar una palabra, ver. La semana pasada hablábamos con el rabino algo relacionado. ¿Por qué nosotros no llegamos a completar esta promesa del libro de Marcos 9:23, donde dice todo es posible para el que cree? Porque nosotros somos seres humanos y no llegamos a alcanzar ese 100% de creencia. Nosotros como seres humanos, decíamos con el rabino, tal vez llegamos a un 50, 60, 70, 80% máximo. Si usted no llega al 100% de creer, ver cumplida esta palabra, todo es posible para el que cree. Entonces, por eso es que cada día nosotros tenemos que estar estudiando, cada día tenemos que estar escuchando para allá, cada día tenemos que estar instruyéndonos, auto instruyéndonos en la palabra. No podemos desmayar, porque en la medida en que su fe, en la medida en que usted estudia, su fe aumenta. Todos tenemos una medida de fe, dijo el Mashiach. Todos tenemos una medida de fe. De los que estamos aquí, todos tenemos una medida diferente. Lo que decía el rabino, un porcentaje diferente. Tal vez de los que están aquí, alguien tenga más fe que yo. No lo sé, solo el Eterno conoce los pensamientos, que es el siguiente tema sobre el que vamos a hablar. Recuerden, palabra, programas mentales. Dentro de los programas están paradigmas, creencias. Y el tercer tema, pensamientos. Yo les decía hace un momento que las palabras, cuando llegan a nuestros oídos, no se las lleva el viento, sino que se convierten más adelante en pensamientos. Nada que una musa reveladora vino y me hizo acordar de lo malo que me hizo Pepito cuando estaba en la escuela. No, todo se guarda, todo se queda, todo se almacena y se convierten en pensamientos. Los pensamientos son el resultado de una palabra, de una película, de una imagen que usted vio. Los pensamientos no vienen de la noche a la mañana. Usted tiene toda la información guardada, pero los pensamientos se activan ante un estímulo, ante algo, un evento,
y a usted se le viene un buen pensamiento o un mal pensamiento. Vamos a Salmo 139, David, pasó 23 y 24. Salmo 139, pasó 23 y 24. Entonces, los pensamientos. El rabino hablaba la semana pasada de los pensamientos negativos y los pensamientos positivos. Ahora usted ya está entendiendo de dónde vienen los pensamientos positivos, de dónde vienen los pensamientos negativos. De ese amigo que me dijo, no pongas ese negocio porque yo lo puse y me fue re mal. Usted le preguntó a su amigo si tenía experiencia, si conocía del negocio que iba a montar, ¿por qué lo puso? ¿Verdad que a veces hemos escuchado testimonios como ese? Y le tumban la idea que usted tiene, sus pensamientos. Y usted dice, no, pues si este le fue mal, y entonces no. Recuerden, palabra, programas mentales, pensamiento, que es el tercer tema que estamos viendo. Voy a ir avanzando un poco porque el tiempo avanza. Entonces, el Salmo 139, a su 23 y 24, dice así, el 23, examíname, Elohim, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis caminos. El único que conoce tu corazón, tu pensamiento, Yahweh. El 24, mira si hay en mí algún camino de iniquidad y condúceme por la senda eterna. Wow, hermoso. Pero el Eterno sabe lo que hay en tu corazón y en mi corazón. ¿Qué pensamientos hay? Recuerden lo que dice el libro de Isaías 55, 8. Mis pensamientos no son tus pensamientos y no son tus caminos. Entonces, ¿de dónde salen todos los pensamientos? De una palabra. Ahora usted va, yo sé que tal vez ya lo sabía, pero al Eterno le plació recordarnos todo esto. Ahora usted va a empezar a filtrar, a seleccionar qué leo, qué escucho, qué veo, qué, y así. Que a quién le escucha, a quién no le escucha. Entonces, por eso es importante, yo lo aprendí de un amigo, que cuando uno va a una reunión de negocios, de trabajo, una entrevista, usted siempre tiene que orar y limpiar. Si usted va a una reunión con una persona de negocio, a un negocio, usted llegue primero a ese lugar. Usted siempre llegue 20, 10, 15 minutos antes a ese lugar donde lo citó y ore. Ore, limpie los aires, limpie el lugar donde usted va a hablar. Que nadie interfiera. Que suelte una palabra. Crea un ambiente de victoria en ese lugar. Y va a ver cómo usted va a ver resultados satisfactorios. Entonces, Romanos 12:2, David, Romanos 12, pasú 2. Pensamiento. Recuerden que estamos en el tercer punto, que son los pensamientos. Aquí, Rat Shaul, tratando con el pueblo de Roma, con los expatriados hebreos, judíos que estaban en Roma, que se habían convertido al paganismo, él les dice, en resumen, se han transformado mediante la renovación de la mente, de los pensamientos. Vamos a ver qué dice la versión K2. Dice la versión K2, en otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hashem, de este mundo. En cambio,
permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas para que así sepan lo que Yahweh quiere. Y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Renovar nuestra mente. Miren, usted va a decir, pero ¿qué hago? Yo tengo tanta información en mi disco duro que está ahí. ¿Qué hago con esa información negativa? Esto es fácil. Si usted tiene un pendrive, y ahorita no vamos a hablar de CD ni cassette, sino de pendrive. Y en ese pendrive usted tiene música rock, no sé, música satánica, pop. Y usted dice, no, yo este pendrive lo voy a consagrar para el Eterno. ¿Usted qué hace? Borra, remonta o borra lo que tiene y pone adoración, pone una nueva alabanza. Ya lo vamos a ver entonces, usted ahora tiene una nueva información, ¿verdad que sí? Esa información nueva es la que le agrada a Elohim, la que le agrada a nuestro Dios, a nuestro Elohim. Más o menos a eso se está refiriendo Rak Shaul a los hebreos, a los judíos que están fuera de Jerusalén, allá en Roma. Que renueven su mente, que no se conformen a este siglo. Entonces, eso es pensamiento. Vamos avanzando al cuarto punto. Todo empieza por una palabra: programas y pensamiento. El cuarto punto que vamos a ver dentro del desarrollo de este tema, que recuerden, son temas de restauración. El día sábado vamos a hablar 100% para allá, que también son de restauración, son de edificación, pero el cuarto punto que vamos a hablar son los sentimientos. Los sentimientos. Una palabra crea programas en su mente, creencias, crea pensamientos, pero toda esta información la lleva a crear sentimientos. Asimismo, sus sentimientos pueden ser buenos o malos. Todo depende de qué cosa. De la palabra que usted haya recibido, escuchado. Todo empieza por la palabra. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Todo tiene un principio. Si sus sentimientos son malos, mire qué está escuchando. Si sus sentimientos son buenos, sígalos alimentando. Vamos a David, al Salmo 40, paso 3, 43. Ahí habla de un cántico nuevo, ¿verdad? Lo que le decía hace un rato, para que sus sentimientos sean buenos, haya en usted un cántico nuevo, una palabra nueva. Dice el pasú así: Él puso una canción nueva en mi boca, una canción de alabanza para nuestro Elohim. Muchos la verán y temerán y pondrán su confianza en Yahweh. Él pone una canción nueva en mi boca. Él pone un sentimiento nuevo en mi boca.
Él pone un sentir nuevo en mi boca, en mi corazón. Recuerden que la palabra dice que de la abundancia del corazón es que habla la boca, salen todas las cosas, todos los sentimientos. Pero todo empieza por la palabra. Todo, hermano. Qué bueno es Yahweh, que tenemos palabra cada día que escuchar, que leer. Cada día tenemos que alimentarnos. Así como usted se alimenta de comida, así mismo, la comida material, así mismo tenemos que alimentarnos de su palabra. Sentimientos. El Salmo, ahí mismo David, Salmo 139, pasó del 1 al 4. Salmo 139 del 1 al 4. Aquí, en este Salmo 139 del 1 al 4, está lo que estamos ahora mismo definiendo como sentimientos. Recuerde que los sentimientos son variables. Hoy día usted puede sentir una cosa y mañana otra. Los sentimientos son variables. Los sentimientos no son fijos. Son variables de acuerdo a la situación. Hoy está con coraje, mañana está alegre, ¿sí o no? Si hoy está chido, está con coraje. Si está con plata, está contento. No me lo van a decir. Quincena y fin de mes estamos contentos, dicen los hermanos. Se ríe David. Bien, vamos a leer 139, paso 1. Dice, un cántico de alabanza de David, ¿verdad? Dice, Yahweh, tú me has examinado y tú me conoces. Tú sabes cuándo me siento y cuándo me pongo en pie. Tú disciernes mis inclinaciones desde lejos. Tú escudriñas mis caminos y mi cama. Tú estás tan familiarizado con todos mis caminos. No hay palabra injusta en mi lengua. Oh Yahweh, tú ya las conoces todo. Él conoce todos nuestros sentimientos. Sabe por lo que estás pasando, por lo que vas a pasar aún y por lo que has pasado. Entonces, los sentimientos también se producen por lo que tú escuchas, por lo que tú te estás alimentando. Palabra, programa, pensamientos. El cuarto punto, sentimientos. Y les voy a leer un párrafo que escuché, que leí también hoy, de una poeta escritora llamada Brenda Sancinelli. Ella dijo que el mundo de hoy no cambie el concepto del amor. Mejor que el amor cambie a este mundo. ¿Y por qué yo pongo esta palabra? Porque alguien me preguntó si el amor era un sentimiento. Yo no sé cuál es el concepto o la respuesta de ustedes, pero el amor realmente no es un sentimiento. El amor es una decisión. Porque si fuera un sentimiento, hoy te amo y mañana te odio, ¿sí o no? El sentimiento es variable. Entonces, el amor va acompañado de los sentimientos, viendo o alimentándose de lo que la otra persona es, cómo son sus pensamientos, sus palabras, su manera de tratar a las personas. Entonces, de eso se enamora y todas esas cosas producen en nosotros la decisión de amar a esa persona. Entonces, el amor, como dice Duby, es algo que uno decide. Es correcto, Duby. Por eso dice esta poeta que el mundo de hoy no cambie. Que el mundo de hoy no cambie el concepto del amor. Mejor que el amor
cambie a este mundo. Porque el mundo le cambia los conceptos del amor y no voy a entrar en ese tema, pero esa no es la idea, sino que el amor cambie al mundo. Así como Yahshua, a través de sus enseñanzas, cambió a toda esta humanidad. Solamente por un momento usted piense, ¿qué hubiese pasado si nuestro Elohim no hubiese venido en carne, como dice Juan 1:1? Y el verbo se hizo carne y la carne era... a ver si me ayudas, David, Juan 1:1. ¿Qué hubiese sido si el Dios no hubiese venido a nosotros? Usted se imagina, yo no quiero ni imaginarme, mejor. No hubiera amor, no hubiera, fuera un desastre totalmente la humanidad entera. Por eso también hay un pasú en Juan 3:16 que de tal manera amó Yahweh al mundo. Él vino a este mundo. Él vino a este mundo. A ver, en el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh. Y Él habitó entre nosotros y la palabra se hizo carne. Imagínense si no hubiese sucedido aquello. Pero todo ese cambio sucedió por amor. Todo ese cambio sucedió por amor, amados hermanos, amadas hermanas, Ajín, Ajayó. Ese cambio fue por amor. Entonces, vamos a seguir con el quinto punto. Y el quinto punto es la conducta o comportamiento. Conducta. Si usted tiene una buena palabra recibida en su vida, en su corazón, almacenada, ha creado usted una creencia favorable, buena, perfecta. Usted tiene excelentes pensamientos, tiene buenos sentimientos, entonces su conducta, su comportamiento ante los demás, ante su familia, ante sus hijos, ante su esposa, ante su jefe de trabajo, van a ser buenos, de buena conducta. Usted se ha escuchado cuando en los trabajos, en los estudios, siempre yo lo digo, la gente dice, oye, ese hermano, ¿qué tiene que es diferente a este otro? Oye, ¿o qué tiene esa persona que no es igual al de acá? Siempre hacen esas comparaciones, porque nuestra conducta, nuestro comportamiento está basado en los preceptos de las Sagradas Escrituras. Y aún mayor ahora que estamos dentro de los pactos del Eterno. Aún mayor. Seremos diferentes. Tendremos una conducta, un comportamiento diferente. Filipenses 1:27, David. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Vamos a ver. Ahí está. Dice así. Conduzcan, solamente conduzcan su vida en una forma digna de las buenas noticias del Mashiach, sea que vayas a verlos o sepa de ustedes de la distancia. Aquí está hablando Rak Shaul, ¿no? Le dice, conduzcan su vida de una forma digna. O sea, está hablando de una buena conducta. No importa que si yo no voy o yo no estoy. El rabino siempre dice, no importa que yo no esté en la Mishkan, no importa que yo no esté en la transmisión,
aquellas personas, aquellos hermanos saben que tienen que tener una buena conducta. Y yo hago esta comparación porque Rab Shaul está diciendo exactamente lo mismo. Solamente conduzcan su vida en una forma digna de las buenas noticias del Mashiach. Sea que vaya o que yo no vaya a verlo. Sea que yo esté a la distancia. Ustedes permanezcan firmes, unidos en el Rúa, luchando en un mismo acuerdo por la fe en las buenas noticias. Conducta, comportamiento. Wow. A través de una palabra. Miren cómo una palabra puede causar tanto efecto a la distancia, a través de esta transmisión, una conducta. Tito 2.12, por favor, si me ayudas, Tito 2.12. Ya vamos a terminar, nos quedan 2 puntitos, ya vamos a terminar. Tito 2.12 dice, nos enseña a renunciar a la perversidad y a las lujurias mundanas. ¿Qué cosa? La palabra nos enseña, ¿verdad? Y a vivir ahora en este tiempo una vida con dominio propio, conducta y comportamiento. Una vida con dominio propio. Eso es lo que quiero resaltar, la última parte de este versículo. Una vida con dominio propio. O sea, en otras palabras, ¿qué cosa? Una buena conducta, un buen comportamiento. Todo a través de la palabra. Colosenses 1.10. Colosenses 1.10. Colosenses 1.10. Colosenses 1.10 dice, para que vivan vidas dignas del Adón, agradándole totalmente, llevando fruto en toda buena obra y multiplicándolo en pleno conocimiento de Yahweh. Imagínense, una buena conducta. Una buena conducta, o sea, a través de nuestros frutos, a través de todo lo que hemos venido estudiando, usted y yo vamos a tener una buena conducta. Y el sexto punto es hábito. Si usted tiene, todo empieza por la palabra y pasa por creencia, pensamiento, sentimiento, conducta, usted llega a formar hábitos en su vida. Y los hábitos que el Mashiach nos dejó a nosotros como ejemplo, los principales, la oración. Vamos a ver un par de versículos de Pasú para ir avanzando. Lucas 5.16. Lucas 5.16 en resumen dice que él se retiraba a orar. Él se retiraba a orar. Ese era su hábito. Él se retiraba a lugares solitarios para orar, dice la versión K2. Era un hábito en él orar. Es un hábito en nosotros levantarnos y poner en manos del Eterno nuestras actividades. Tiene que hacerse un hábito, leer cada día una porción de la palabra. Marcos 6.46, David. Miren, y a veces nosotros también desarrollamos el hábito, el mal hábito de no escuchar. Ya lo vamos a ver en Jeremías 22.21. Pero ahorita Marcos 6.46 también dice que el Mashiach fue al monte a orar. Jeremías 22.21. Mire, dice el 46, después de esto fue el monte a orar. Después de lo que el Mashiach estaba haciendo, de la actividad que estaba haciendo, él fue al monte a orar. Ese era su hábito, orar,
orar, orar. Pero en Jeremías 22:21, para que también nosotros nos despertemos, dice que a veces nosotros desarrollamos también los malos hábitos de no escuchar. No, después voy, después escucho. Dice Jeremías, yo te hablé en tus tiempos de transgresión, pero tú dijiste, yo no escucharé. Este ha sido tu camino desde tu juventud. No prestaste atención a mi voz. Este ha sido tu camino desde tu juventud. Que no sea ese nuestro hábito, que sea nuestro hábito diferente. Entonces, en hábito podemos hablar, le dejo ahí para que ustedes lean en su casa, Salmo 119, 56, Salmo 119, 44, lean ahí en su casa. En resumen dice, Salmo 119, 56 dice, se ha hecho parte de mí, se ha hecho parte de mí. Lean en su casa, Salmo 119, pasó 56 y 119, pasó 44. Hagan parte de usted estos hábitos, háganlo parte suyo. Y por último, el carácter. Todo lo que hemos estudiado hasta ahora, lo que van a hacer es formar nuestro carácter. Formar nuestro carácter, amados hermanos. Recuerden que Rab Shaul dijo que nosotros tenemos que llegar a esa estatura del varón perfecto. Por supuesto que llegar a la estatura del varón perfecto, como les decía hace un momento, humanamente no la vamos a alcanzar, pero llegará el momento, también dice Rab Shaul, dijo Rab Shaul, ahora vemos a oscura, pero cuando venga lo perfecto, entonces veremos cara a cara, claramente. Primera Tesalonicense, capítulo 5, pasó 24. En resumen, dice, fiel es el que nos llama. El que nos ha llamado es fiel y lo hará, dice. Él va a formar en ti y en mí un carácter a la estatura del varón perfecto. Él lo hará. Usted solamente haga su parte. Empiece a estudiar, a escuchar palabras de edificación. Y Él formará en usted lo que Él quiere hacer con tu vida y con mi vida. Porque Él es fiel y Él lo hará. Juan 7:18. Juan 7:18. ¿Y para qué es el carácter? Vamos a verlo ahí en Juan 7:18. Carácter, usted y yo ya lo tenemos súper claro, no tiene nada que ver con nuestro temperamento. Nuestro temperamento es otra cosa, eso sí, no. Nuestro carácter es la manera, la forma como nosotros somos o actuamos, ¿verdad? Que el temperamento está dentro del carácter es otra cosa. Juan 7:18 dice, una persona que habla por su propia cuenta está tratando de recibir gloria, alabanza para sí mismo. Pero la persona que quiere recibir alabanza para el que la ha enviado, para el que la envía, es honesta y no hay nada falso en él. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza para el que creó el universo entero. Todo lo que usted llegue a ser es para reconocer que todo le pertenece a Él. Todo lo que se llama todo. Todo. No es que esté en mi casa, mi carro, no. Todo.
Cuando usted tenga ese carácter, esa forma de ver las cosas, usted empieza a depender absolutamente de Él. Y no hay vanagloria en su vida. Es que esto es fruto de mi esfuerzo, vanagloria. Es que esto es fruto de las utilidades. O es que esto es fruto de mi trabajo, vanagloria. Cuando usted tiene ya un carácter formado, ya usted no va a tener, usted y yo no vamos a tener vanagloria. Hechos 22:14, David, en resumen, dice que él ve al justo y oye palabra de su boca.